Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos, amigos, seguidores fieles de nuestras publicaciones, de nuestros posteos, de nuestros en vivo, de nuestra página también de Facebook? En este día, martes 17 de septiembre, que para nosotros acá en Chile es una fecha bastante complicada para los cristianos porque mañana comienza oficialmente la celebración de las fiestas patrias. Van a ser 5 largos días de juerga, de diversión, de paralizar el país. Y lamentablemente mucha gente de las iglesias cristianas también son como absorbidos por este espíritu de afán, de consumo, este espíritu festivo de las fiestas patrias que lamentablemente afecta considerablemente a las iglesias también y a los hermanos. Pero bueno, en el día de hoy les tengo un tema que creo que es muy importante e interesante poder compartir y saber, porque está relacionado con el tema de la escatología, de los tiempos finales. Y la pregunta sería, ¿cuál va a ser el final escatológico del falso profeta o del anticristo y del falso profeta? Las dos llamadas bestias del Apocalipsis. Recuerde usted que una vez que ocurra el rapto de la iglesia, emergerán en el mundo y controlarán el sistema mundial dos personajes que están vinculados, por una parte, el anticristo al poder político y por otra parte, el falso profeta, tal como la palabra lo dice en Apocalipsis 19:20, estará vinculado al poder religioso. De hecho, el falso profeta será el gran líder de la religión ecuménica que ya se está gestando y que será la religión oficial de los días del anticristo. Bueno, hay un pasaje muy clarificador sobre el final, el destino que les espera tanto al anticristo como al falso profeta, y está basado en Apocalipsis capítulo 19, es decir, ya la parte final última de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, lo voy a leer textualmente. Y la bestia, o sea, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, delante de la primera bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, o sea, el anticristo y el falso profeta, o la primera bestia y la segunda bestia, fueron lanzados, y escucha esta palabra, dice vivos, no van a ser destruidos, no van a morir, dice, fueron lanzados vivos dentro de lo que es la continuidad, o será la continuidad del infierno. El infierno en este momento está en el centro de la tierra, pero el lago de fuego, que es distinto al infierno, que no está el lago de fuego en el centro de la tierra, es como la continuación del infierno. Dice, serán lanzados vivos ambos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y de hecho, ellos son los que inaugurarían justamente el lago de fuego y azufre. Vamos a tratar de explicarlo. Bueno, este es un momento histórico, amados hermanos, y trascendental para la humanidad, porque aquí en el Apocalipsis capítulo 19 habla del término de la parte ya final del periodo de la gran tribulación, palabra que usó el Señor Jesucristo, frase en Mateo 24:21, primera de Tesalonicenses 1:10. Después de largos y catastróficos 7 años, que es lo que será la duración de la gran tribulación, 7 años que van a ser terribles, espantosos, brutales, van a ser de ira y juicios, el satánico gobierno del anticristo es finalmente, o será finalmente, derrotado y totalmente desarticulado. Eso es lo que la Escritura señala. El mal no va a triunfar sobre el bien, y al final, según la profecía de Apocalipsis, Dios se impondrá sobre Satanás, la luz sobre las tinieblas, la iglesia sobre el diablo, y habrá una victoria total de parte del cristianismo por encima de, ¿no es cierto?, el anticristianismo. Al final de este tiempo, en el periodo de la gran tribulación, ocurre una guerra muy catastrófica, conocida como la guerra de Armagedón, que menciona Jeremías capítulo 20, ya que la iglesia del Señor Jesucristo, recordemos, no va a estar. O sea, cuando esto que estamos relatando, este suceso de que el anticristo y el falso profeta serán tomados y echados vivos al lago de fuego y azufre, la iglesia no estará acá. ¿Dónde va a estar la iglesia, pastor? Bueno, la iglesia va a estar en el cielo. Esa es la gran promesa dada por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no estará ni siquiera los primeros años. La iglesia no entrará en la gran tribulación, no pasará por ese tiempo, no pasará por ese periodo, según Mateo capítulo 24, versos 40 al 42, según primera de Tesalonicenses. Ese pasaje que es extraordinario, es uno de los pasajes más preciosos que hay en cuanto a las promesas que Dios le da a la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, Hebreos 9, verso 28, Apocalipsis 3:10, la gran promesa que le da el Señor a la iglesia de Filadelfia, que representa a la iglesia que se va en el rapto, de que si nosotros guardamos la palabra de su paciencia, mire, fíjese que habla de la palabra de su paciencia, esto hay que guardarlo con persistencia, con constancia, van a haber dificultades, va a ser difícil guardar la palabra de Dios, y a los que guarden la palabra de su paciencia, el Señor prometió guardarlos también de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Esta guerra al final del periodo de la Gran Tribulación, que será largo 7 años, no se olvide, será un tiempo bastante considerable, y al final, esta guerra será una guerra absolutamente desigual. ¿Por qué? Porque va a ser todos los ejércitos del anticristo contra Israel. En este momento Israel todavía tiene algunos aliados, Francia, Gran Bretaña, principalmente Estados Unidos, y hay algunos países que no están ni a favor ni en contra, por lo menos oficialmente, de Israel. Pero en los días de la Gran Tribulación se cree que prácticamente todas las naciones del mundo serán antisemitas. Esta será una guerra, por lo tanto, desigual, pero al mismo tiempo terrible. Será una guerra atómica, definitiva, destructiva, y terminará en poco tiempo, ya que la única manera de que Israel no sea destruido por los ejércitos del anticristo para cumplir o para que crean las naciones antisemitas, que se cumplirá el Salmo 83, verso 4, será la intervención de Jesucristo. O sea, cuando Cristo regrese en su segunda venida en gloria, o sea, de forma visible, pondrá fin a este gobierno impío, el gobierno del anticristo, y desarticulará totalmente al anticristo y a toda su gente, barrerá con el mundo pecador de esa época. Lea Mateo capítulo 25, versículos 31 al 38, por nombrarle algunos de los muchos. Y también está el pasaje de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Las dos bestias del Apocalipsis, así lo llama Apocalipsis 13, verso 1, la primera bestia, y así lo llama Apocalipsis capítulo 13, verso 11, las dos bestias, serán los dos grandes líderes y los principales personajes de la gran tribulación. Estos serán los personajes malvados, porque habrán dos personajes benévolos, que serán los dos testigos que se creen podrían ser Elías y Moisés, que profetizarán por 3 años y medio en la tierra de Israel, y que el anticristo hará una guerra contra ellos y los vencerá. Esos son los personajes benévolos. Pero estos son los dos personajes maquiavélicos, satánicos, diabólicos, impíos, enviados y entronados en el poder por la unción satánica o el espíritu del anticristo. Serán los principales personajes de todo el periodo de la gran tribulación. Ambos tendrán un espíritu satánico que engañará al mundo, porque serán ungidos por el diablo, y a todo el mundo impío de ese tiempo prácticamente lo convencerán, con las grandes señales que se le permitirá hacer delante de los habitantes del mundo del periodo de la gran tribulación. Ellos no morirán, como les decía, hermano, como todos los seres humanos mueren, ya que esta parejita no muere físicamente, sino que ambos serán enviados vivos al lago de fuego y azufre, lo que se le llama también, según Apocalipsis 20:15, la muerte segunda, que, como les decía al principio de este posteo, no es lo mismo que el actual infierno, para ser ellos condenados por toda la eternidad, esperando que se les una al final del milenio otro personaje que se llama el diablo, que será el tercer integrante de esa trinidad satánica, que será el dragón, es decir, el mismo diablo, según Apocalipsis capítulo 20, verso 10. En todo caso, bien merecido se lo tienen. Estos impresionantes acontecimientos muestran la gran victoria y el gran poder de Dios por medio del extraordinario poder del Espíritu Santo, valga la redundancia, y por medio de su Hijo. Acá el gran triunfador será Jesucristo, el Señor y Salvador, quien en su segunda venida en gloria vendrá con su amada iglesia, la que se había llevado 7 años antes y con la cual se une oficialmente en lo que se conoce como las bodas del Cordero, según relata el capítulo 19 de Apocalipsis, versos 9 al 10, sobre Satanás y su maquiavélico gobierno. Además, muestra este pasaje extraordinario que todos los gobiernos humanos son temporales, por muy poderosos que parezcan ser. La China comunista tiene un ejército y un gobierno totalmente poderoso, tiene miles y millones de seres humanos que componen su ejército, o su nación, pero todos los gobiernos humanos son temporales. Y por ende, ante los ojos de Dios son todos débiles, son todos defectuosos y son todos corruptos, unos más y otros menos. ¿Cuántos dicen amén? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 8. Se dice que esta será la última, la definitiva, la más rotunda y la total derrota de todos los poderes satánicos, obrada por el gran poder y señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. El Señor Jesucristo aparecerá en la segunda venida en gloria, al final de la tribulación, cuando esté en pleno apogeo la guerra del Magedón. Vendrá no solo, Jesucristo vendrá con su amada esposa, con los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, o sea, con su esposa, la iglesia, en un caballo blanco, investido de todo poder humano y divino, como el Salvador de Israel,
como el Mesías verdadero y como el gran monarca que establecerá en esos momentos literalmente el reino de Dios en la tierra, que durará por 1000 años, como señala Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10. Y le voy a leer el pasaje porque lo considero extraordinario, hermoso, emotivo, lleno de esperanza. Ellos, los judíos, no quieren aceptar el Nuevo Testamento y por ende no creen en esta promesa, pero el Señor no retarda su promesa. Primero vendrá por la iglesia, pasará todo Israel la gran tribulación, todo el mundo impío y todos los cristianos tibios se quedarán acá y la iglesia será llevada, como dice San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, a la casa del Padre. Ocurrirán el tribunal de Cristo al comienzo del periodo de la gran tribulación en el cielo. La iglesia pasa por lo que se conoce como el Brimá o el tribunal de Cristo, y al final del periodo de la gran tribulación ocurren en el cielo lo que se conoce como las bodas del Cordero, alabados al Señor. Y después de las bodas del Cordero, cuando ya se una en esa unión mística Cristo con la iglesia, vendrá con su esposa a la tierra. Y escuche las palabras que el apóstol Juan escribe, cómo señala el retorno de Cristo en gloria, lo que se conoce teológicamente como la segunda venida de Cristo en gloria. Alabado sea el Señor. Dice, entonces vi el cielo, esta fue una imagen, lo vio Juan, no se lo contaron, por eso lo escribió, porque lo vio. Es la revelación dada por el ángel a Juan el apóstol en la isla de Patmos. Y él dice, entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, un jinete muy especial, se llamaba Fiel y Verdadero. No es el de Apocalipsis capítulo 6, verso 2, porque ese no es un jinete fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. ¿Cómo es este jinete? Las características. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa, oh qué lindo esto, teñida en sangre, la sangre del Cordero, la sangre del pacto nuevo y eterno, teñida de una ropa en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Si usted quiere saber bien exactamente los detalles de quién es el Verbo, tiene que leer San Juan capítulo 1, versos 1 al 14. San Juan capítulo 1, versículos 1 al 14, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, que no son los ángeles, ni son los querubines, en la iglesia, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, no viene solo. Y de su boca sale una espada aguda, la palabra de Dios según Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y como dice también la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, la espada del Espíritu, que es la palabra. Dice la espada aguda para herir con ella las naciones. Y él, este jinete que es Jesucristo, las regirá o las gobernará o las dirigirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que describe de una manera extraordinaria Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16, para que lo busque, lo lea, lo estudie. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Hermanos amados, y me dirijo al pueblo, a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, a los discípulos del Señor, a los que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, a los que son templos del Espíritu Santo. Me dirijo a los obispos, pastores, evangelistas, siervos, predicadores, líderes, maestros de escuela dominical, personas que lideran y presiden la iglesia, y a todos los creyentes que han sido lavados en la preciosa sangre de Jesucristo. Queda muy poco tiempo para el regreso del Señor Jesucristo por su pueblo. Todas las señales, lo hemos dicho hasta la saciedad, todas las señales del retorno de Cristo se han cumplido una por una y se siguen cumpliendo e intensificando cada día. Cristo está a las puertas para arrebatar a su iglesia. Hay un falso profeta que estaba diciendo que Jesucristo viene el 18 de septiembre, o sea, mañana. Otros andaban diciendo que iba a venir un meteorito y iba a caer sobre la tierra el 15 de septiembre, el domingo. No pasó absolutamente nada. Así que cuidado, no creamos en todos los profetas, aunque esos profetas parezcan predicadores muy famosos. Mucho cuidado. Cristo está a las puertas para arrebatar a su iglesia porque no sabemos el día ni la hora, como dice el libro de Mateo capítulo 24, versículo número 36. Y como dice también Hechos capítulo 1, versículo 7. Nosotros no sabemos los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
pero debemos estar preparados. Debemos ser como las vírgenes sensatas. Debemos tener aceite en las lámparas encendidas, pero además tenemos que tener aceite de reserva en nuestras vasijas. Debemos estar preparados para el retorno de Cristo, como dice el Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, verso número 17. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y la esposa, ya hemos dicho que en la esposa es la iglesia. De hecho, Cristo se casa con ella. Ahí, ¿no es cierto?, en el cielo, al final de la gran tribulación. Y el Espíritu y la esposa, no el mundo. No la gran ramera Babilonia. No los falsos predicadores. No los mormones, no los adventistas, no los testigos de Jehová, no los católicos romanos, no los brujos, no los hechiceros, no los predicadores del neopentecostalismo, no. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida libremente. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Así terminarán estos dos personajes que le hicieron tanto daño a la humanidad en los días de la gran tribulación. Las dos bestias del Apocalipsis. Apocalipsis 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, es decir, el anticristo. Y con ella el falso profeta, la segunda bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén y amén. Cristo está a las puertas. Recuerde que puede también ver este posteo después posteriormente en nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es nuestro canal de YouTube? Tiempos Finales HD. Ya tenemos 11.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube y comparte este link, este posteo, este en vivo con todos sus contactos, porque estos temas de escatología son muy importantes entenderlo. En una oportunidad un pastor dijo, no me interesa lo que va a ocurrir después del rapto, estudiar escatología en relación al tiempo de la gran tribulación, porque yo me voy antes. Yo creo que esa expresión no está correcta. Y en el fondo habla un poquito de la ignorancia del pastor o del líder que dijo esa frase. Porque nosotros tenemos que saber de qué vamos a escapar. Y además es nuestro deber advertirle a la gente, a los pecadores, los impíos y a los hermanos que no están bien con Cristo, que tienen que volverse a tiempo para irse en el rapto, porque vendrán tiempos difíciles. De hecho, en Lucas capítulo 21, verso 36 dice que tenemos que orar en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán sobre la faz de la tierra y de estar en pie delante, aleluya, del Hijo del Hombre. Ha sido cortito, breve, sencillo. Comparte este posteo con todos sus contactos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Tiempos Finales HD. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, diciendo como siempre, Maranata, Cristo viene.